Tenemos hoy el cierre de una serie que estamos llevando desde septiembre. Te pedimos, Dios, que unjas tu palabra y que lleves a verdad y a cumplimiento lo que vamos a compartir. Y entonces, como decíamos, estamos explorando y a través de los diferentes libros de la Biblia, y espero que nos haya ayudado a todos pues, a articular y ordenar los diferentes episodios que vivió la humanidad y el pueblo de Israel pues, para llegar a luego el Nuevo Testamento y a nuestros días. Entonces estuvimos hablando, ya último repaso, estuvimos hablando del libro de Génesis, en el sentido de que somos creativos. Estuvimos hablando del libro de Éxodo, en cuanto somos libres. No sé si podéis ir pasando más o menos a tiempo real, no allí, sino aquí, si puede ser. ¿Correcto? Gracias. Estuvimos hablando a través del libro de Levítico. Andy nos hablaba de que somos diferentes. Estuvimos hablando en el libro de Números, de que somos siervos de Dios, cumplidores de su palabra. Estuvimos hablando a través de Deuteronomio de oye, somos oidores de Dios y cumple. Estuvimos hablando a través de Josué de que somos conquistadores del reino de Dios. Estuvimos hablando a través de Jueces de que somos personas pequeñas que hacen grandes cosas. Estuvimos hablando de los libros de Primera y Segunda de Samuel, y hablábamos de que somos entregados, nos hablaba Lucas. Estuvimos hablando de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, del rey Josías, y que somos personas influyentes, como David fue influencia para Josías y tantos otros. Estuvimos hablando también ya posteriormente en el exilio a través del libro de Esther, de Esther, predicaba yo, y hablamos de reales, somos personas reales, sinceras, y además venimos de una realeza. ¿Te acuerdas de Melec, Meta y Mesa, ¿no? Tenemos mesa delante del rey. Y estuvimos, Alicia nos compartía sobre Daniel, que somos personas naturales y a la vez sobrenaturales, tanto lo natural como lo profético, en los dones de Dios. Y hoy pasamos a una predicación que ya cierra todo el ciclo, que cubre lo que en el Antiguo Testamento era un único libro, Esdras, pues para nosotros es Esdras y Nehemías, ¿vale? La Biblia judía tiene solo un libro, Esdras, para nosotros Esdras y Nehemías. Y a partir de entonces va a haber un silencio hasta los tiempos de Juan el Bautista y de Jesús. Por tanto, va a haber como unos 400 años de silencio profético. O sea que la Biblia a nivel histórico acaba allí. Hay quien me preguntaba, ¿y no hacemos el libro de Ruth? El libro de Ruth está en la época de Jueces. ¿No hacemos los profetas están en Reyes, en Crónicas, en Esdras. Entonces puede haber mención, pero a nivel histórico vemos toda la línea, no nos añade tiempo. Entonces, hoy es un poco estudio bíblico, pero al menos que queden algunas bases. Vamos a ver unos mapas que nos recuerdan claro, que lo vea allí no es garantía de que esté aquí. Vale. Digamos que entre el Éufrates y el Tigris, ¿vale? Ahí estaba Edén. El pueblo emergió a partir de ahí, que más o menos es lo que es actualmente Irak. A partir de ahí Abraham fue llamado a la tierra prometida. De la tierra prometida fueron a través de José a Egipto. Después de José en Egipto vuelven con Moisés. Con Josué entran en la tierra prometida y con Josué se hace la división del reino que veíamos. Y después de esta división del reino hubo una trifulca entre Jeroboam y Roboam y se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Muy bien, gracias. Y después de las tribus de Israel, como decíamos, pasaba al reino del norte y del sur. Podemos pasar a la siguiente. ¿De acuerdo? Y después del reino del norte y del sur, pues el norte fue
fue exiliado a Siria y ya desapareció. De hecho, la parte del norte, que es donde está Samaria, la samaritana, todo aquello, ya fue poblado por personas que no eran judías. Es por eso que los israelitas menosprecian un poquito la parte del norte, porque ya realmente ya no son judíos. Por eso dicen, uy, de Samaria, de Galilea, de salir algo bueno, y no le tienen tan en cuenta, ¿sí? En cambio, el reinado del sur aguantó más tiempo, pero al final, también como no seguían a Dios, en su mayoría pues fueron deportados a Babilonia, y entramos en esa época. Cuando estaban deportados en Babilonia, se habla de Esther y se habla de Daniel. Primeramente sucedió Daniel y luego, años después, la historia de Esther. Y hay un momento que van a volver de esa etapa que se llama el exilio, y entonces es lo que lleva a lo que hoy compartimos. Por tanto, estamos en la última etapa, después de todas las que hemos dicho. Si te ves el pueblo de Israel desde Irak, para entendernos, o desde Babilonia, más o menos en la zona donde estaba Esther, pues van a Egipto, de Egipto van a la tierra prometida, de la tierra prometida a Egipto, de Egipto a la tierra prometida con Josué, luego van dispersados a Babilonia, a Siria, y ahora, hoy hablamos del retorno, ¿vale? Del retorno a la tierra prometida, pero a ese reino de Judá. Muy bien. Pues dicho eso, vamos al libro de Esdras y vamos a leer, antes del libro de Esdras, vamos a mirar cómo realmente hubo una profecía a través de Jeremías. Por tanto, simplemente utilizo la pizarra como un refuerzo para, como salen algunos nombres, pues para que no te pierdas en los nombres, no nos perdamos en ello, ¿vale? Entonces resulta que Dios no solo dijo y profetizó a través del profeta Jeremías que marcharía la tierra porque estaba conquistada por Babilonia, sino que dijo que solo sería durante 70 años. Y para ello tenemos un texto. Muy bien. Y entonces dice, pongo así, ha dicho el Señor, cuando según mi dicho cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a este lugar. Es decir, Jeremías fue uno de los deportados, juntamente con Daniel, juntamente con Isaías, y Jeremías recibía la promesa que, vale, van a ser deportados, pero después de 70 años van a volver a la tierra. Y entonces esto va a ser a través, también en Isaías hay una promesa que dice que va a ser a través de un tal llamado Ciro. Y entonces vamos a poner un poquito aquí de historia. Teníamos a Darío primero, que es como acaba, digamos, la historia de Daniel. Luego viene un segundo que se llama Cambises y posteriormente Ciro. Y estoy un poco entre una cosa y otra, me estoy pisando yo. A ver, perdón. Con Ciro va a haber un edicto, el hijo va a ser Cambises y luego va a venir Darío I. Ahora sí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que Jeremías va a profetizar que va a haber un momento en que Ciro va a pronunciar un edicto de que vuelvan a la tierra. Y este edicto para que vuelvan a la tierra va a ser lo que va a abrir a que todo el mundo pueda ir a sus países de origen y también el pueblo judío. Entonces, para organizarnos, cuenta que más o menos en el 586 a.C. hay el exilio, cogen apresados al pueblo de Israel, pero después, más o menos en el año 536 a.C., pues ya Ciro dice que pueden empezar a retornar a sus países. ¿Por qué Ciro dice esto? Ciro estaba dentro de una religión que se llama el zoroastracismo, que ellos seguían a Jaluk Mazda, que era un dios
el cual pensaban que ese Dios podía ser honrado por otros dioses. Entonces, si daban alguna prioridad y había algún pacto con otros dioses, pensaban que esos dioses se ayudarían entre ellos. Entonces, era una religión bastante flexible y aceptaba, pues, bueno, el poder favorecer esto. También había una razón política, que es que el reino medio persa había vivido muchas revueltas populares en los países de origen donde habían puesto subyugación, y entonces lo que había hecho el Ciro es decir, bueno, que cada uno vuelva a su tierra, nosotros lo supervisamos, pero que, entre comillas, nos dejen en paz, ¿vale? Que no hayan tanta guerra. En cualquiera de los casos, Dios permitió algo que es natural, que es político, religioso o como fuera, para que se cumpliera la palabra de Dios, que aproximadamente 70 años después va a haber un edicto que va a permitir que el pueblo de Israel pueda volver a su tierra prometida, tal como profetizó Jeremías años atrás. Y esto comienza a desarrollarse a través de 3 campañas. Hay un pueblo que vuelve con un primero dignatario que se llama Zorobabel. Luego hay una segunda campaña que vuelven con Esdras. Y luego una tercera campaña con Nehemías. Ahora os explicaré cada uno de ellos, pero simplemente para dar un poquito de orden a lo que voy a explicar y que sepáis ubicar qué está sucediendo. Entonces, después de este edicto, y ahora empieza la historia. Y yo, en esta predicación, básicamente, lo único que quiero exponer es qué dice la historia al respecto de qué cosas sucedieron. Y a través de ello estoy convencido que el Espíritu Santo pues hará conectar alguna de las cosas a vuestro corazón para llevarnos pues a un estado pues incluso de más reconocimiento de Dios, de gratitud a Dios, de confirmación que estamos haciendo bien las cosas o de inspiración para hacer algo nuevo que nos lleva más allá. Y entonces hay como muchas pequeñas historias entrelazadas que espero que te ayuden. Vamos a leer el decreto de Ciro para que puedas verlo escrito. Está tanto en el libro de Esdras como en Segunda de Crónicas 36. Vamos a leer Esdras y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y a partir de ahí pues ya daremos rienda suelta pues, a la explicación. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, hasta de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Tú fíjate, hasta este versículo 4, como Ciro hace una exposición de algo muy complejo. Es decir, tenemos nuestros dioses, pero reconocemos tu Dios, reconocemos concretamente al Dios de Israel y decimos que podéis volver libremente a vuestros lugares. Piensa que allí habían trabajadores de una élite excepcional, y como el mismo Daniel y tantos otros, y decía, no importa, volveos a vuestros países, a vuestra tierra, levantar templo, levantar culto a Dios, porque es el Dios de todo lugar. Y dice, y incluso pues todos los que puedan ayúdenle económicamente para que hagan ese viaje y puedan desarrollarlo. Y esto, como dice al principio del escrito, se hizo para cumplir la palabra de Jeremías, el profeta. Y continúa diciendo, ¿qué sucedió? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar a la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y comienza la primera campaña, que es con Zorobabel. Y va a haber
un movimiento de personas que van a ir de Babilonia hasta Judá a través de esta persona. Esta persona va a ser el nieto de Joaquín, que era el rey anterior con el que se cerró, digamos, prácticamente pues, el exilio. Y entonces la gente tenía la esperanza que Zorobabel, como estaba en la línea del futuro Jesús, que venía de la línea de David, se establecería de nuevo el reino a través de él. Él era un gobernador de Judá, pero no tanto como rey, pero sí la sangre real continuaba en sus venas. Y entonces muchas personas le siguieron. Pero ahora dejo ahí un detalle, que es que muchas personas no le siguieron. ¿Por qué no le siguieron? Por lo que nos pasa a ti y a mí, que uno es fácil acomodarse. Imagínate después de 70 años, ya eres abuelito, tienes tus hijos, tus nietos, estás en una casa que es chula, es Babilonia, pero ya te has acostumbrado a esa forma de hablar, tienes tu culto interior y en tus casitas. Entonces dices, ¿para qué me voy a mover ahora, empezar en un lugar que está como desértico? Y tengo aquí toda la familia, tengo los amigos, tengo una profesión, ¿para qué me voy a mover? Pero Dios llama a moverse. Dios no es un Dios de cómodos. Es un Dios de personas que priorizan al Señor en todo. ¿Qué era más importante? Y nosotros en nuestra teoría es muy fácil responder, pero lo dejo en el aire. ¿Qué sería más importante? ¿Quedarte con Babilonia, con tu casa grande, con los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo que poder visitar siempre que quisieras? Tantas cosas bonitas y tus familias y tus amigos y tal. ¿O seguir el edicto de Dios según la profecía para ir y hacer culto al templo, a la casa de Dios en Israel? Claro, tal como suena, dice, lo segundo es fácil, pero no siempre es fácil para nosotros. Voy a hacer el esfuerzo de hacer algo que Dios quiere y dejando atrás quizás lo que a mí me acomoda. Y con Zorobabel, pues prácticamente van a haber un buen grupo de personas. 42.360 personas van a acompañar a Zorobabel. Más o menos, y con ello contaban siervos aparte y adoradores. Y entonces, más o menos estamos hablando de unas 50.000 personas. Y si eres de la zona, cuenta que más o menos toda la población de Gabá, que son 52.000, pues estaría yendo para Israel, ¿vale? O sea, una población interesante. Y con Zorobabel van a bajar a la tierra y van a comenzar a construir el templo. Aquí, digamos que el libro de Esdras es un conjunto de escritos que compiló un cronista, no se sabe si Esdras o no, hay partes que habla Esdras en primera persona, hay partes que habla Nehemías en primera persona, y por tanto Esdras y Nehemías al final no se sabe muy bien si fue Esdras realmente o si fue un cronista que unió. Pero no te espantes si lees y dices, uy, Esdras ya estaba aquí, pero luego leo que viene a la tierra. Entonces, ¿pero cómo viene a la tierra más tarde que cuando estaba? No te preocupes porque simplemente es una recogida de títulos y de escenas que yo un poco te estoy ordenando, ¿de acuerdo? Y entonces encontramos que con Zorobabel vuelven a casa. Y hay una letra por aquí que si sale proyectada lo voy a agradecer. Algunos la reconocerán. Luego cortáis las pausas, ¿vale? Porque si no... ¿Sí? ¿Os suena? Muy bien. Esta es la letra Bet, que es la segunda del alfabeto hebreo. Y, como sabéis, cada una de las letras del alfabeto pues, tiene un significado. Y el significado de Bet es como una casa. Si te fijas, es como una casa con paredes, como si estuviéramos aquí dentro habitando. Y que la casa más importante que podemos imaginar es la casa de Dios. Y a esto te quiero llevar. De hecho, ¿por qué elijo esta letra? ¿Por qué la transmito ahora? Porque precisamente es la primera letra de toda la Biblia. Cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, empieza Bereshit, es decir, con esta letra, B. Y quiere decir que está estableciendo toda la palabra para crear una casa. Y casas, fíjate que toda la Biblia nos habla de casas. Edén era la casa de Adán y Eva que Dios preparó.
Luego cuando salieron, pues en los montes Dios se reunía con Jacob, con Abraham, Luego pasó a crear un tabernáculo, que era como la casa de Dios, donde la columna de fuego y la nube pues estaban presentes, representando a Dios. Luego eso continúa evolucionando hasta crear un templo, el primer templo de Salomón, y luego un segundo templo, que es el que ahora haremos con Esdras. Luego Herodes modifica ese templo, por tanto es la casa de Dios. Y luego llega Jesús, empieza Pentecostés y la casa de Dios se transforma en ser su iglesia, ser el corazón del ser humano, y somos la casa de Dios, el templo. Y eso continúa incluso al lugar celestial, que en la casa de Dios estará en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y todos la disfrutaremos en la presencia de Dios. Es decir, continuamente en la palabra estamos viendo que se está edificando, y lo conecto con el título de la predicación, edificadores, se está edificando la casa de Dios. ¿Y la casa de Dios actualmente es nuestro tabernáculo? No. ¿Es nuestro templo? No. ¿Es en los montes altos? No. ¿Es Edén? Tampoco. La casa actualmente de Dios es la iglesia. Somos nosotros. Y voy a hacer otra alusión al hebreo y luego ya continuamos con la historia. Como bien saben, los que estáis haciendo el curso, la Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el principio las preposiciones pueden tomar diferentes opciones, y el término principio también tiene polisémicamente diferentes significados. Por tanto, podemos hacer 3 lecturas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Otra lectura que también es posible es: por el primogénito, es decir, por Jesús, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tercera es: para las primicias, que es la iglesia, para la iglesia Dios creó los cielos y la tierra. O para el pueblo de Dios, Dios creó los cielos y la tierra. Por tanto, Dios está continuamente creando un espacio para que nosotros podamos disfrutar de la presencia y la intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que va a hacer Zorobabel con esas 42.360 personas cuando llega es intentar crear culto a Dios. Y se va a ver una segunda venida, bajada más o menos alrededor de unas 5.000 personas, un número mucho menor, más o menos son unos 1.500, pero con mujeres y niños, pues más o menos estarían entre 5.000 personas, y van a venir simplemente personas que son sacerdotes, escribas, personas para establecer, levitas, para establecer el culto a Dios. Y así es como cuando plantas una iglesia, tienes gente, luego tienes personas que Dios tiene en ministerio y vas plantando una iglesia. Y entonces con Esdras van a tener esto. Van a tener el que ahora sí que tienen las personas preparadas para construir una iglesia. Pero ¿qué sucede en la historia? En la historia lo que va a suceder es que el templo se empieza a construir, y como siempre sucede cuando nosotros damos un paso con Dios, el enemigo se levanta muy rápido. Es que he decidido bautizarme. Problemas. Es que quiero ir ahora a la iglesia siempre. Te sale un buen trabajo un domingo. Es que resulta que quiero hacer un viaje misionero. De pronto te viene y tienes que pagar pues una factura súper alta de Hacienda o lo que sea, y dices: ahora ya no sé si iré a ese viaje misionero. Y siempre normalmente el enemigo quiere tomar oposición, pero como dice la Escritura, resiste al enemigo y huirá. Es mantenerte, pero no es fácil. Y de la misma manera empezaron a construir la casa de Dios, y se levantó los reyes de alrededor diciendo: ¿pero qué hacéis vosotros? Esto no es verdad. ¿Para qué construir? Estáis rebelándoos contra Babilonia. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos se desaniman y dejan de construir por temor a que los maten. Y entonces tienes un montón de gente en Israel sin construir templo. Y entonces, ¿qué es lo que construyen cuando uno se desanima con Dios? La propia vida, ¿no? El fútbol, la tele, no sé qué, pues me dedico a los nietos, me dedico a no sé qué. Y entonces empezaron a hacer casas bonitas, artesonadas, en Israel, pero el templo estaba abandonado.
Y esto también nos habla de cuando nos enfocamos en una vida que Dios también le agrada, pero podemos descuidar la casa de Dios. ¿Y qué sucedió? Que cuando hay un desánimo o cuando hay un desenfoque, Dios levanta a profetas, a pastores, a evangelistas, a hermanos con la unción de Dios, a amigos que tienen el corazón en Dios, la propia palabra, y te dice, esto no debe ser así. Por ejemplo, en cuanto a congregarse en la iglesia, que dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. La palabra lo dice. Y a veces eso choca con una realidad personal. Decir, bueno, es que me había organizado diferente, ¿no? Y a veces es necesario que otro te lo diga, porque uno escucha de Dios lo que a uno le interesa muchas veces. Y entonces, ¿qué sucede? Que Zorobabel, Esdras, estaban todos ahí con un templo derruido, haciendo sus casas. Pero Dios levanta a profetas. ¿Y a qué profetas levanta? A Ageo, concretamente, y a Zacarías. Zacarías significa el Señor que da la respuesta, ¿no? Entonces Zacarías y Ageo son profetas que están ahí con la tierra y dice, lo estáis haciendo fatal. Dejad vuestras casas artesonadas. ¿No os dais cuenta que estáis trabajando mucho, pero no estáis teniendo un beneficio y os sentís vacíos? ¿No os dais cuenta que estáis sembrando mucho y estáis recogiendo poco? Es porque no estáis priorizando a Dios y a su casa. Y entonces el pueblo dice, pues es verdad, vamos a cambiar esto. Y gracias a Ageo y a Zacarías, el pueblo es inspirado. Y no te desanimes cuando veas a tu alrededor personas que no hacen lo correcto delante de Dios. Puede ser fuera de la iglesia, puede ser dentro de la iglesia, puede ser dentro de tu familia. Y es bueno que tú seas el instrumento para animarlos a hacer el bien. Evidentemente no para pegarle bibliazos y decirle, la Biblia dice, y machacarle, pero sí para animarle a hacer las cosas correctas, porque en el fondo es mejor para la persona. Porque estos tenían las casas y lo tenían todo y dice, ¿no sentís que estáis vacíos? ¿No sentís que sembráis mucho y recogéis poco? ¿No sentís que vuestra vida no tiene un sentido, un propósito claro? ¿Y la casa de Dios la tenéis abandonada? Puedes leer Ageo, son solo 2 capítulos y es muy impactante, incluso puede exhortarnos a nuestras vidas, a lo que estamos haciendo. Dice, prioriza, ves a la montaña, coge leña, construye la casa de Dios. Y se activan y empiezan un correo con Darío, ahora sí, Darío es posterior, y entonces le dicen, Darío, por favor, que teníamos un edicto de Ciro, y dice, porque estos reyes no nos dejan y dicen que no es legal lo que estamos haciendo, y Darío dice, no tengo nada, y entonces dice, sí, hombre, sí, busca, y entonces empieza a buscar y los siervos de Darío encuentran el edicto de Ciro y dice, es verdad, y entonces vuelve a proclamarlo y los otros reyes de alrededor se acabaron callando y diciendo, vale, aquí ya no podemos hacer nada, porque Darío reafirma el edicto de Ciro. Y entonces el enemigo, como veis, ya se diluye y uno puede construir la casa. Y vamos a hacer la historia, pues, cómo continuaría, y la historia ya haciéndola corta, finalmente pueden construir templo a Dios. Pero ahora viene un detalle, que personas que habían estado con el templo de Salomón, este es el segundo templo, decían, y lo bonito que era aquel, y todo el oro que tenía, y los trabajos tan bonitos. Y ahora esto es tosco con los 4 ladrillos y leñas que hemos encontrado y no es tan bonito como el que antes. No era por cuestión de estética, era como no le estamos dando a honra a Dios como se merece. Y es demasiado sencillo. Entonces había gente que con júbilo estaba aplaudiendo que el templo estaba construido y otros lloraban diciendo esto no tiene nada que ver con la gloria y el esplendor con Salomón. Y a veces eso nos puede pasar, de estar en una iglesia y decir, ¡hala! Ahora nos sentimos, no digo que esté sucediendo ahora, pero no sentimos lo que sentíamos hace un año, no estamos en el esplendor, o mucha gente, iglesias que se va mucha gente, o hay una división, ya no es lo mismo.
Y Dios me recuerda muchas cosas. Por ejemplo, a mí personalmente me recuerda, no mires el número de personas que va a una iglesia, mira que yo esté en la iglesia. Y realmente con Él es mayoría, ¿no? Y es así, dice, aunque dice, es que han sufrido esto, una división, o muchos han tenido que volver a sus países de origen y al final ha quedado un núcleo pequeño, tú mira que esté Dios ahí. Y ahí pues muchas personas lloraban y otros se gozaban y por ese esplendor. Te voy a dar un dato, por ejemplo, se sacrificaron, cuando el templo de Salomón se sacrificaron 120.000 ovejas. Tú imagínate el número, 120.000 ovejas. Y en cambio, en la época de Esdras, pudieron matar a 200 carneros y a 400 cabras, ¿no? Y tú dices, pues no es lo mismo, ¿no? Pero lo importante es el corazón con que hacen las cosas. Y quizás pues tú te sientes como, bueno, pero es que yo no soy el pastor, no soy el tal, no soy el ministro que va a evangelizar, no soy Billy Graham. Pero no te importe, lo importante es que con lo que tienes, que tú lo ofrezcas a Dios. Recuerda que cuando hubo la multiplicación de panes y peces, ¿quién ofreció los 5 panes que tenía y los pececillos? Un joven, ¿no? Que no era ni de los apóstoles. Dice, esto es lo que tenemos. Y de eso Dios hizo, ¿verdad? Y al final, Esdras continúa con esa cadencia de hechos. Hace un templo, construye el templo, predica la palabra, celebra la Pascua y por tanto fíjate que es la misma línea que predicábamos con Josías, es la misma línea que decíamos con Bereshit, es decir, crea la casa, el templo, hace celebración a Dios, lee la palabra y reconoce a Jesús, que es la Pascua, es el reconocimiento de Jesús. Por tanto, mira toda la línea. Vienes a la casa, lees la palabra, te lleva a Jesús. Y Jesús es ese encuentro que sí que llena, aunque la casa no esté artesonada. Jesús vino a esta tierra para que tuviéramos acceso a su casa, para que el velo fuera rasgado y pudiéramos entrar en el lugar de comunión máxima con el Padre. Jesús vino a la tierra, Él siendo el propio templo, y vino a la tierra trayendo la palabra. Jesús y la palabra son una. Y esa palabra nos llevó a la vida de Jesús en su muerte y resurrección. Y estamos gozosos porque tenemos vida con Él y vivimos en lugares celestiales con Él. Vivimos en la casa de Dios porque Él murió por nosotros. Y acabamos la historia con Nehemías. Pasaron unos años. Ahora empieza en nuestras Biblias el libro de Nehemías, explica el tercer avance. Y aquí todavía van a ser menos personas que no se dice el número, pero no van a ser muchas personas las que van a venir, pero van a venir con un propósito. Y el propósito emerge de que resulta que Nehemías estaba siendo el copero del rey. Llevaba las copas, probaba, veía que no se moría, entonces pues podía tomar el rey. Y la pregunta es, ¿de qué rey estamos hablando? Y si hablábamos de la secuencia de Ciro, Cambises, Darío, ahora vendría un rey que se llamaba Jerjes, primero, y luego un siguiente rey que se llamaba Artajerjes. Longímano, Artajerjes primero. Y resulta que puede ser algo familiar. Y te cuento un poco la historia. Resulta que Nehemías es copero del rey y le llegan voces de que Jerusalén está bien, tiene templo, ya se reúne la gente a adorar a Dios, pero la ciudad no tiene las murallas reconstruidas, sino que están derruidas, y eso es un peligro, porque cualquier pueblo invasor puede entrar. Por ejemplo, un ladrón puede entrar, o hasta las fieras salvajes, un león
pues podía entrar y devorar a cualquier niño o cualquier persona. Entonces decía, me duele escuchar que Jerusalén no tiene muralla. ¿Y cómo lo podríamos aplicar a nuestra vida? Nosotros podemos pues, tener una vida cristiana, venir el domingo, pero no poner muralla alrededor. Ah, bueno, me gusta mucho mirar TikTok. Sí, estás abriendo tus ojos a un montón de invasores que van a tocar quizás hasta tu fe, o tu tendencia, o tus actividades, o tu forma de pensar. Pues eso sería pues, no poner muralla, o ir con ciertas personas que saben que te llevan a otro tipo de conversaciones, o tener una forma de pensar desanimante y depresiva que te va a llevar a un lugar que dice, no estás poniendo muralla. O incluso Job decía, capítulo 31 de Job, que puso un vigilante para no ver a una mujer virgen sencilla con ojos de lascivia. Entonces dice, ponía un vigilante como para no mirar. Es decir, que es necesaria una protección, una muralla de lo espiritual que estamos haciendo para que el enemigo no nos robe. Y conforme vas estando en el Evangelio y vas pasando días en el Evangelio, tú ves tu propia vida cómo asciende o cómo baja. Incluso hay ascensores que te ayudan a subir muy rápido y otros te ayudan a bajar muy rápido. Pero también Dios te ha dado el discernimiento para ver a otras personas. Y dices, wow, este que estaba en la iglesia siempre y ya no viene casi nunca. Hola, este que ya era líder, no sé qué, y estaba súper guau con los jóvenes, y ya no está. O este mira que se acaba de convertir y míralo, cómo está sirviendo, cómo está trayendo, cómo está haciendo casa. Hacer casa. El otro día tuvimos en la iglesia el Thanksgiving, el viernes, y fue muy bonito. Bueno, era de jóvenes, entonces los 4 o 5 grupos de jóvenes nos reunimos. Y Emilio, que está aquí, pues él viene al grupo Wilds, que es en mi casa. Y entonces hace un par de semanas decíamos, ¿qué podríamos hacer para que vuestros amigos vinieran al grupo de vida o a la iglesia? Y entonces cada uno decía, bueno, quizás esto, quizás un debate, quizás no sé cuánto. Y digo, bueno, vamos a decir los nombres de cada amigo y vamos a apuntarlos en una lista y vamos a orar por ellos. Y entonces Emilio pues, compartió el nombre de algún amigo. En cualquier caso, nosotros estuvimos en Thanksgiving este viernes y él vino con 2 amigos de la Universidad de Derecho. Y estaban ahí y la verdad es que, bueno, pues muy majos, pudimos hablar con ellos, pudimos tal. Y al final uno de ellos me agradeció lo bonito que había sido y lo bien que se había encontrado. Y al día siguiente, el sábado, su papá, que es amigo mío, me envió un mensaje y dice, gracias por organizar todo, Emilio llevó unos amigos y se sintieron muy bien. Y tú fíjate qué fácil ha sido hacer casa para ellos. Simplemente teníamos un momento que la celebración de Thanksgiving no se iba a realizar por unas situaciones de quien lo llevaba, familiares, y al final pues Lucas dice, ya me encargo yo, le dijo a varias personas para hacer actividades, se hizo algo bonito, permitió que nos pudiéramos reunir, nos reunimos sencillamente, comimos los alimentos, hicimos unos juegos, compartimos en familia temas de gratitud. Emilio se sintió tan a gusto de traer amigos suyos de la universidad, en principio pues no creyentes, y de pronto se van como diciendo, esto es diferente, esto me ha gustado, es algo especial. Y le hemos enseñado la casa de Dios. Y hemos creado casa tan sencillamente. Y quizás tú has sido de los que estuviste en Thanksgiving, no hablaste con ellos, no trajiste comida porque llegaste tarde del trabajo, por lo que fuera. Pero solo tu presencia estaba creando columnas en Thanksgiving. Estabas diciendo, estabas ahí, en vez de 35, me lo invento más o menos, pues hubiéramos sido 34 si tú no hubieras venido. No es lo mismo ya. Entonces, qué bonito es hacer casa a Dios. Tan sencillo como eso. Pero también hay que protegerla y decir que no vamos a hacer Thanksgiving y Lucas, pues ya me encargo yo. Pues vale. Y entonces le dice a Michelle, a Evelyn, a Laura, no sé qué, y Nicole, y de pronto montan unos juegos muy divertidos y se crea un ambiente diferente. Porque construimos casa y provocamos una muralla para que sucedan las cosas en protección. Y Nehemías, y acabo ya con esto, Nehemías
lo que hace es decir, esto me duele, voy a crear casa a Dios. Si no hay nadie que vaya a construir las murallas, Dios me está diciendo que sea yo que vaya. Pero él era copero del rey, lo tenía todo. Pero entonces dice, me voy a presentar delante del rey. Hizo ayuno y sabéis que cuando uno se presenta delante del rey, si no es llamado, pues le pueden matar. Y entonces lo que hace el rey, es decir, lo que hace Nehemías es esperar a que el rey estuviera con la reina. ¿Por qué sería que quería que estuviera con la reina? Porque parece ser, según los historiadores, la mayoría coinciden que el rey Artajerjes es precisamente el rey Asuero. Y el rey Asuero estaba casado con la reina Esther. Y para Nehemías era más fácil decir, me voy a Jerusalén con Esther delante que sin Esther. Porque Esther estaría a favor de que volviera a Jerusalén, porque era judía. Y entonces propone, es enviado incluso con oro, con salvoconductos, con materiales, pone a todo el mundo a trabajar, porque el reino de Dios es trabajo. Sin trabajo las cosas no suceden, sin liderazgo no suceden, sin esfuerzo no suceden. Pero es con propósito y con buen fruto. Y construyeron la muralla tan solo en 52 días, más rápido que la Sagrada Familia. Genial. Y de pronto Jerusalén tuvo una casa con un templo protegido durante 400 años antes de que llegara la palabra a Juan el Bautista y que viniera Jesús. Y Dios nos dice muy claramente, todo lo que Dios va a hacer lo dice primero en profecía, Jeremías. Dios nos llama a ser activos en el reino de Dios, a ver la secuencia de la casa de Dios, su palabra, mi esfuerzo, Jesús, su iglesia. Todo esfuerzo que haces para la iglesia es incomparable en el reino de Dios. Y Dios te llama a ser una pieza activa y comprometida para el reino de Dios. Porque en el cielo se ven los detalles y se ve la trayectoria de la persona. Y Dios quiere reunirnos con Él y nos invita a ser colaboradores con Él. Entonces voy a dejarte unos minutos para que te pongas con dos personas que no son de tu familia y le digas con qué te quedas. Y mientras tanto voy a pedir a los músicos que salgan y vamos a tener como 10, 15 minutos de alabanza, ¿sí? Ponte con dos personas que no son de tu familia y simplemente te invito a que compartas y le digas qué detalle crees que Dios te ha dicho a través de estas historias y qué vas a hacer con ello, ¿vale? ¿Vale? Simplemente dos preguntas. De todas las historias, un detalle, solo uno, no hables a nivel general. Un detalle. ¿Y qué crees que puedes hacer con eso? ¿Qué crees que Dios te llama a hacer con eso?